¿Estamos listos? ¿De verdad estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Conéctese unos minutos acá, hermanos, y vamos a escuchar el consejo que por el Espíritu del Señor siento que la iglesia debe escuchar en esta gloriosa noche. Y quiero hablar esta noche acerca de un profeta desobediente, hermanos. Yo sé que este profeta lo conoce la mayoría de la gente, hasta los niños han escuchado hablar acerca de Jonás. Uno de ellos, un profeta desobediente. Y si usted quiere poner ese mismo tema al mensaje en esta noche, está bien. Una cosa que me encantó mientras oraba y leía estos 4 capítulos de la Biblia, eso me gustó porque yo veo que a pesar de Jonás andar en desobediencia, Dios siempre estaba con él. Y aunque tuvo consecuencia, eso no le quitó ser un profeta de Dios, hermano. Como quiera, la presencia de Dios lo seguía. Porque cuando Dios toma la decisión de llamar a alguien, hermano, no está inventando. Siempre que Dios hace un llamado, es porque Dios sabe que tiene todas las herramientas preparadas para que su propósito se cumpla. Siempre que Dios llama. Y yo quiero usar un pasaje, el libro que trae su nombre, por cierto, el libro de Jonás, en el capítulo 1, y quiero leer el verso número 1, verso número 2 y verso número 3. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su pecado ha subido hasta mi presencia. Verso número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró un barco, una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, aleluya, se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Diga conmigo: gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Tome sus asientos, por favor. Y es importante, hermanos y amigos, y los que están allá afuera también, que nos van a escuchar esta noche, que se le ponga mucha atención a los detalles de este maravilloso pasaje. A mí me gustó porque la Biblia no tiene desperdicio. Todo lo que está escrito tiene un propósito. Y hoy, mientras oraba, yo decía: Señor, ¿por qué Jonás? Oiga qué detalle tan simple. ¿Por qué Jonás tuvo que pagar su pasaje? Cuando Dios te envía y tú obedeces a la voz de Dios, Dios se encarga de todos los gastos, hermano. De todos. Y quiero empezar mi mensaje esta noche diciendo esto. Cuando andamos en desobediencia a la voz del Señor, corremos el riesgo no solo de arriesgar nuestra vida, sino de gastar muchas veces lo que no teníamos que gastar. Y Jonás pagó su pasaje, se embarcó para irse a otro pueblo, a otra ciudad, diríamos casi a otra nación de lo lejos que se fue, porque él pensaba que mientras más lejos estaba de la misión, del propósito, de su llamado, él pensaba que mientras más lejos estaba, así mismo también él estaba de la presencia de Dios. Pero parece que a Jonás se le olvidó que los ojos del Señor atalayan toda la tierra. Y que no hay ningún lugar donde los hombres puedan ocultarse de la presencia del Señor. Y le voy a decir algo importante, hermanos. Quiero que esté muy pendiente. Jonás es uno de los profetas que casi no se menciona en el Antiguo Testamento, excepto en el libro que lleva su nombre. Y un pasaje que se encuentra en segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 25, donde Jonás profetiza la restauración de Israel en ese tiempo. Jonás viene del norte de Israel y Dios lo levanta cuando su pueblo estaba viviendo una temporada de mucha rebeldía, hermano. De mucha rebeldía y muchos problemas. Pero Dios lo levanta y le da una asignación. Y yo quiero que la gente que está afuera, que yo sé que hay gente que está atento a esto,
escuche este mensaje. Mientras yo recorría los 4 capítulos del libro de Jonás, exclusivamente hoy, yo me encontré con verdades que son invaluables, hermanos. El precio es tan alto que nadie puede comprar lo que yo le voy a decir, hermano, en esta noche. Es algo impresionante. Y una de las 4 cosas que yo descubrí al leer este pasaje, número 1, es que nadie, absolutamente nadie, puede huir de la presencia de Dios que Dios no lo encuentre. A su nombre. Dios siempre te va a encontrar. Si Dios te llamó, te escogió para esta temporada, yo le voy a recomendar a la gente que me esté escuchando, no a los que están acá adentro, a los que están afuera. Si el Señor te comisionó con una misión específica en este tiempo, más te vale que le ponga oído a la voz del Señor y obedezca lo que Él está diciendo. Porque Dios no está perdiendo el tiempo. Cuando Dios llama, es porque Él está claro que a quien Él llama va a tener que responder de una forma o de la otra. A su nombre, gloria. Los amigos que están allá afuera, no es contigo, Javier, estoy hablando con otros, los que están allá afuera, gloria al Señor. Y otra de las cosas que yo descubro, cada capítulo de Jonás me dio una enseñanza maravillosa, hermanos. Usted tiene que detenerse esta noche, cuando llegue a su casa, y abrir su Biblia, si tiene Biblia, y si no tiene Biblia, averigüe un cristiano por ahí que tenga Biblia y lea el libro de Jonás. En el capítulo número 2, yo encontré que la tribulación, los problemas, las situaciones difíciles son una herramienta usada por Dios para Dios refinarnos, para Dios ponernos, colocarnos y alinearnos en el propósito de Él. A veces los problemas vienen disfrazados. A uno le vienen con deudas que no se la imaginaban. Y esa situación lo lleva a irse alineando para el lado de donde Dios quiere. A otros le salen con enfermedades, hermano. Íbamos bien para el médico y de momento no, pero que ahora hay una mala noticia. Y eso entonces Dios lo va usando para irnos alineando al propósito de Él. Otros no esperaban ningún tipo de noticia trágica en la familia y de momento aparece una mala noticia. Pero yo he aprendido, y exactamente leyendo esto, que las tribulaciones, las situaciones de la vida son herramientas que Dios usa para refinarnos y para alinearnos con el propósito que tiene con nosotros. Hermano mío, si Dios lo llamó y usted no obedeció, prepárese para el desierto. Porque si lo llamó, usted o cumple con lo que Dios dijo. ¿Cuánto alaban su nombre? Esto es fuerte, hermano. Porque yo pensaba hoy y le decía al Señor mientras estaba acá, yo le dije, Señor, pero tú podías coger otro profeta y soltar a Jonás en banda. Lo más que había eran profetas. Pero Dios no trabaja así, hermano. Cuando Dios le pone la mira a alguien, o cumple con el llamado, sin importar lo que tenga que pasar en el camino, hermanos míos. Y Dios llamó a Jonás y le encomendó una misión. Y la tercera cosa que yo aprendí en el capítulo 3, tener el capítulo 1, el capítulo 2 y el 3, aprendí que siempre que haya arrepentimiento, ahí mismo al ladito sigue el perdón de parte de Dios. Sin importar quién sea y lo que haya cometido, siempre que haya arrepentimiento. ¿Se acuerdan de Nínive? Para allá vamos caminando. Una ciudad muy malvada, hermanos. Pero cuando hubo arrepentimiento, también hubo perdón al mismo instante. O sea que Dios es diferente a nosotros. A veces usted le pide perdón a alguien y ese alguien, por decir que sí, dice que sí, pero el corazón sigue dañado y sigue pensando en las cosas que pasaron. Míralo ahora como viene a pedirme perdón, pero él sabe lo que aunque sea por dentro, hermano, y ese mal sigue ahí. Dios no es así. Siempre aprendí en el capítulo 3 que siempre que hay arrepentimiento genuino, habrá perdón de parte del Señor, para quien sea. ¿Cuánto alaban su nombre? ¿Te atreves a darle un aplauso a Jesús? Siempre.
Porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y en el capítulo 4 aprendí en cuanto a la salvación que Dios no tiene favoritismo, que cualquiera que se arrepienta se salva. Cualquiera que busque a Dios, que busque el perdón, se salva. Cualquiera. Los de Nínive, supuestamente, para Jonás y todo el pueblo de Israel, era una nación que merecía que la mano de Dios pesadamente cayera sobre ellos. Y eso iba a pasar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no envía a Jonás ni siquiera con un mensaje de arrepentimiento. Dios envía a Jonás con una palabra dura. Y decía Jonás parado en la ciudad: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje de Jonás. No usó hermenéutica, ni homilética, ni profundidades. Él se paraba en las plazas y decía: dentro de 40 días la ciudad será destruida. Y la gente escuchó a ese hombre hablando 3 días caminando y voceando lo mismo. Y la Biblia enseña, hermano, y te voy a decir algo importante, porque cuando hablamos de Nínive no hablamos de cualquier persona, ni tampoco de cualquier ciudad. Hablamos de una ciudad criminal en altos niveles, gente despiadado en su totalidad. Pero el mensaje fue escuchado, hubo arrepentimiento y el perdón de Dios se manifestó. Por eso yo soy de los que no dudo, nunca voy a dudar de que alguien que está vivo haya perdido la oportunidad de arrepentimiento. Yo siempre voy a creer que la mano de Dios está ahí y que Dios está preparado para en un momento que la persona diga: Señor, estoy aquí, Dios decirle: ven, mi hijo, mi hija. Porque Dios es grande en misericordia. Y una de las cosas, hermano, maravillosa, es que ese día el Señor habló a su profeta y le asigna una misión: predicar contra la ciudad de Nínive por causa de su maldad. Y Nínive no era cualquier ciudad, era la capital del imperio asirio, el imperio que se había levantado para aplastar a la nación de Israel, el pueblo de Jonás, hermano. Y a veces yo me pongo en los zapatos de Jonás y yo digo: ¿cómo puede ser posible? Yo sé que por la mente de Jonás pasó esto. ¿Cómo Dios me dice a mí ahora que a mis enemigos, los que nos han desbaratado, ahora yo voy a llevarle la palabra de Dios, sabiendo Jonás que si Dios lo había enviado era porque Dios había preparado la restauración de ese pueblo? Y lo menos que Jonás quería, Amarante, era que ellos se arrepintieran. Jonás tenía deseo de que la mano de Dios lo castigara fuertemente por despiadados e impíos que eran. Pero Dios tenía otros planes. Enviar su palabra para que la nación se arrepintiera, para que hubiera evidencia del perdón y la misericordia de Dios, hermano. Es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Su perdón llega más de lo que nuestra mente limitada puede alcanzar. Wow, por eso en estos días le estaba diciendo yo a alguien allá en el taller. Yo le dije: ¿eso crees tú que en el accidente los que se mataron borrachos se perdieron? ¿Eso crees tú? Yo creo otra cosa. Porque la gente no cree en el poder perdonador y salvador del Señor. Y yo, si alguien cae ahí muerto en un accidente, para yo decir que se perdió, mejor diría: yo creo que la misericordia de Dios lo alcanzó en el último momento. Porque eso es lo que Dios hace, hermano. Él es grande. Jonás le dijo a Dios, cuando Dios perdona la ciudad, Jonás le dice a Dios: por eso era que yo no quería ir a esa ciudad. Porque yo sé que tú eres grande en misericordia y eres un Dios clemente. A su nombre, gloria. Él se lo dijo. Esa era la razón por la que yo no quería entrar y a esa ciudad a predicar. Porque yo sabía que cuando ellos escucharan el mensaje se iban a arrepentir y tú lo ibas a perdonar. Aleluya. Eso es tremendo, hermano. Y Dios llama a su profeta para que le predique a sus propios enemigos. Y te dije ahorita, yo a veces me pongo los zapatos de Jonás y digo: ¿por qué habrá salido corriendo Jonás? ¿Habrá tenido miedo? Yo creo que no. No era que Jonás tenía miedo. Lo que pasa es que Jonás tiene la mente plagada
llena de conflictos, y el corazón de Jonás está endurecido y con un deseo de venganza inmenso. Hermanos míos, los ninivitas, ¿sabe lo que hacían? Eran una de las naciones más despiadadas que había. Le quitaban el pellejo a la gente vivo. Gloria a Dios que lo salvó a esa generación. Eran despiadados en altos niveles. Ellos colgaban a la gente, los niños lo tiraban hacia arriba y lo esperaban con una lanza así. O los partían por la mitad. Era gente que no tenía misericordia. Y eso ellos lo hacían con todas las naciones que ellos controlaban. Cuando ellos llegaban a una ciudad y la invadían, ellos hacían lo que ellos quisieran. Se llevaban a los más bonitos, a los más fuertes, pero los viejitos ellos no iban a cargar con viejos. Ahí mismo lo bandeaban por la mitad. Los niños le iban a dar mucha brega a criarlo para entonces sacarle provecho. Muertos también, y se llevaban los más fuertes, Javier. Eran asesinos despiadados. Y ahora Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive y dile a ellos que la ciudad será destruida. Y la ciudad entendió que si había arrepentimiento, podía haber perdón. Y que si había perdón, el juicio que vendría sobre ellos sería quitado. Aunque después la ciudad cayó, muchos años después fue destruida. Pero esa generación fue perdonada porque un profeta desobediente le pasó de todo en el camino, pero tuvo que llevar el mensaje como quiera. Hermanos míos, ¿cuál es el centro de mi mensaje esta noche? Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. No pongas resistencia a su llamado. Si Dios te salvó y si Dios pensó en tu familia, y te va a usar a ti para que seas un ejemplo de salvación, para que otros vengan a través de la predicación de tu boca. Si Dios pensó en tu gente y tú no quieres asumir esa responsabilidad, bueno, pues yo no sé lo que te pueda pasar, pero tu familia se va a salvar y Dios usará tu boca también, aunque tenga que molerte. Pastor, no me diga eso. Pues mírelo así. Oiga, porque Jonás no es el único profeta que existe. Hay más profetas en otros pueblos que pertenecen a la misma nación de Israel, que Dios lo podía enviar. Pero Dios le dijo a Jonás, y la palabra de Dios no caerá al suelo nunca, hermano mío. Nosotros no estamos acá en la ceiba por una casualidad. Usted no nació en la familia que le tocó por una casualidad. Usted hoy puede decir que es salvo por la gracia de Dios. No es una casualidad. Dios nos está llamando a que usemos la palabra con la gente, que vivamos vida de integridad y que empecemos a predicarle a la gente antes que el tiempo se acabe. Obedézcale a la voz del Señor, iglesia. Y esa gente que está allá afuera, que anda corriendo y Dios llamándolo, ellos piensan que corren más que Dios. Es mentira. Dios lo alcanza porque lo alcanza. ¿Tú sabes lo que hizo Jonás? Cuando oyó la voz de Dios que le dijo: ve a predicar a Nínive, él hizo así, y dijo: bueno, ya yo sé lo que voy a hacer. Tomó un barco y se montó, que iba hacia Jope, haciendo puerto allá donde estaba Pedro cuando vio la visión del lienzo que bajaba. Y cogió otro barco en Jope que se iba para Tarsis, de donde Dios llama a Jonás hasta Nínive. Apenas habían 100 kilómetros. Era un pedacito de carretera de aquí a San Pedro de Macorís, que Jonás podía haber cogido 2 días o 3 días, lo mismo que duró en el vientre del pez. Eran 2 o 3 días por la sombra, caminando entre los árboles para llegar desde su llamado hasta Nínive. Y cogió 4,000 kilómetros para atrás. Oye, 100 kilómetros, Livio, a llevar el mensaje. Y se montó un barco y cogió otro barco. 4,000 kilómetros para allá, yo vi. Contar y no predicar la palabra de Dios para que esa nación no se arrepienta. Pero no pasó mucho tiempo cuando Dios da una orden a los vientos. Escucha esto, hermano, por favor. Porque cuando andamos a espalda y en desobediencia al llamado de Dios, puede levantarse cualquier tormenta. Y no podemos decir que fue el diablo. Dios tiene poder para levantar una tormenta que nos azote a nosotros y a todo el que está a nuestro alrededor. Pero también tiene poder para decirle a la tormenta: detente, y la tormenta se puede detener.
porque no va a pasar más de lo que Dios diga. Pero en lo que Dios dice que azoten y la detiene, podemos quedar molidos, hermano, por desobediente. Necesitamos escuchar la voz de Dios y empezar a vivir a la luz de la voz de Dios y caminar hacia donde Dios diga. 100 kilómetros desde el llamado hasta Nínive, y prefirió Nilca irse a 4,000 kilómetros, más que de aquí no se sabe a dónde, hermano, corriendo, pensando que podía ocultarse de la voz de Dios, de su presencia y de su llamado. ¿Y sabe qué pasó? Para mí fue muy impactante esto. Cuando van en el barco y Dios sopla sobre las aguas, se levanta una tormenta que los marineros experimentados, hermano, gente que vivían en las aguas, que habían peleado con todo tipo de tormenta, ese día dijeron, nos vamos a hundir. Hay problema. Las aguas estaban tan turbulentas, y te voy a decir algo, Jonás fue tan tremendo que alquiló ese barco para él solo con todos los tripulantes. Se desesperó, porque los barcos navegan con toda la gente y hay un horario para salir. La Biblia enseña que estaba Jonás y los tripulantes del barco allá casi ahogándose todo. Se atrevió a pagar una suma buena. Sáquenme de Jope, que voy para atrás. Así como nosotros lo hacemos a veces. A veces te vas a un lugar y vas a coger un carro, y el tipo del carro, usted le dice al tipo del carro, no, dale derecho para tal sitio, no, que yo voy recogiendo, dale derecho, yo pago lo que sea. Eso hizo Jonás. Y es tan tremendo que en medio de la turbulencia, ¿sabe qué pasó? Se echó a dormir, hermano. Se metió abajo en un camarote y se durmió ahí, como quien dice en palabras sencillas, que se hunda esto si se quiere hundir. Pero a Nínive yo no voy. Y a mí me encanta que la gente ve el gran pez que se traga a Jonás como un castigo. Yo lo que veo es que Dios prepara otro transporte que agarre a su profeta que está en peligro en las profundidades del océano y se lo traiga a tierra vivo y salvo. Porque el propósito de Dios se va a cumplir, hermano. Si Dios te llamó para que ore por los enfermos, para que ande visitando a la gente, el propósito de Dios se va a cumplir. Levántate y hazlo. Si Dios te llamó para que predique la palabra, levántate y hazlo. A su nombre. Sí, porque la gente ve el pez como la gran cosa, que ahí lo castigan 3 días. No, lo que pasa es que estaba lejos y había que vomitarlo en la tierra. Y el pez lo duró 3 días ahí pasándolo por el proceso. Pero eso fue simplemente otro transporte, no común, pero un transporte que trajo al profeta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el profeta no corría peligro en la boca del pez ni dentro del pez. El profeta corría peligro en vía contraria a la voz de Dios. A su nombre. Dale un aplauso a Jesús, por favor, hermano. Porque a veces la gente cree que el peligro está en la tormenta que estoy pasando. No, hermano. El problema no está ahí. Ya estamos en la tormenta. Supongamos que ya estamos dentro del vientre del pez, porque hace tiempo que Dios nos está llamando. Ya ahí no hay problema, porque el vientre del pez simplemente es un depósito donde nos va a llevar a cumplir con lo que Dios dijo. Pero si Dios no prepara el pez para que lo vuelva para atrás, entonces es de verdad que Jonás corría peligro, porque seguiría más lejos y en contra de la voluntad de Dios. Hay que caminar hacia donde Dios dijo, hermano mío. A su nombre. Mire, una de las cosas que a mí me gusta es que Jonás le dice, el capitán vaya abajo al dormitorio, le dice, cabezón, levántate de ahí, no ves que nos vamos a ahogar, y ora. Clama a tu Dios. Oiga, los que no conocen a Jehová están mandando al profeta de Dios a que orara. Levántate y ora, quizá tu Dios tiene misericordia de nosotros y no perecemos acá. Y cuando Jonás sube allá de la parte baja y sube arriba, me imagino que oró y no pasó nada. Dijeron la gente, hay que echar suerte. Vamos a ver, porque la suerte funcionaba en ese tiempo. Ya no, porque ya el Espíritu de Dios está en nosotros y no necesitamos echar suerte para nada. Ni para elegir esto ni aquello, el Espíritu se encarga de eso. Pero en esa temporada se usaba la suerte. Me imagino que cogieron los dados, abrieron la toallita. 5 y 6. Eres el culpable, Jonás. ¿Qué pasó contigo? ¿Y sabe lo que él le dijo? Ellos le dijeron, ¿de dónde tú vienes? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu nación?
¿cuál es tu pueblo? Y él respondió una palabra, hermanos, que wow, eso me destapó los sesos. Él le dijo, yo soy profeta de Jehová, el que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y ellos le dijeron en Jonás, capítulo, cerrando el capítulo, en uno de los 4 capítulos, ellos le dijeron a Jonás, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú huyes de la voz de Dios? ¿Por qué no metiste en este problema? Aleluya. Ya los marineros no tienen problema porque las aguas están turbulentas. ¿Sabe cuál es el mayor lío de ellos? Que llevan un profeta prófugo. A su nombre. Llevan un profeta prófugo en su barca. El navío tiene problemas, no porque las aguas le estaban dando duro, sino que ahora hay un profeta de Jehová que anda en desobediencia. Y ellos saben que eso sí es un peligro. Porque ellos están acostumbrados a bregar con aguas turbulentas. Pero ellos dijeron, aquí hay una tormenta que no es usual. Esto es algo inusual lo que está pasando. Hermanos míos, siempre que andamos en desobediencia, oiga esto por favor, ponemos en peligro nuestras vidas y la de la gente que está a nuestro alrededor. Eran todos inocentes. El único culpable era Jonás. Pero puso en peligro la vida de esa gente. Señores, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Porque pondremos en riesgo la vida de nuestra familia, la vida de nuestros vecinos, la vida de nuestros amigos. Todo el que nos rodea corre peligro cuando los hombres y las mujeres de Dios andan en desobediencia. Tenemos que andar en obediencia a la palabra de Dios. Y hay gente que van corriendo a 4,000 kilómetros cuando el llamado está allí. Yo tengo muchos amigos, hermanos, que el anhelo de ellos es correr hacia las naciones cuando el llamado de ellos está allí. Hay gente que me está escuchando allá afuera, no los que están aquí adentro, los que están allá afuera, lo que la bocina le está hablando, que Dios hace tiempo que lo está llamando y ellos hacen caso omiso al llamado de Dios. Viene tormenta, se van a revoltear las aguas y si hay que usar otro transporte que no es el que tú vas para allá, te van a devolver en lo que tengan que devolverte para que el propósito de Dios se cumpla contigo. Hermano mío, este mensaje es para usted. ¿A qué Dios te llamó? Cuando Dios te salvó, ¿qué fue lo que el Señor puso en tu corazón? Aleluya. ¿Cuál era tu misión en los días que tú te convertiste a Cristo? En tu andar, ¿cuál ha sido tu asignación? ¿Tú continúas ahí? ¿O corriste 4,000 kilómetros para atrás huyéndole al propósito de Dios? Yo siento que en estos últimos tiempos Dios va a devolver gente para atrás otra vez. Y lo va a devolver a la fuerza. ¿Por qué? Por desobediente. Dios no te va a cambiar por otro. Hermanos míos, por favor. Dios sigue sus planes contigo. Lo que te pasa en el camino por desobediente será parte del proceso para que entiendan que Dios te está llamando de nuevo otra vez. Para que cumplas con su voluntad. Le voy a decir esto y voy terminando. Porque la gente siempre está sospechando que las cosas malas que van pasando es porque hay pecado involucrado. Cuando ellos se dieron cuenta que Jonás era el culpable, hermano mío, el culpable de la tormenta, ellos le dijeron, ¿y qué hacemos contigo ahora? Porque ahora hay un problema. Mientras tú estés en este barco, la tormenta no se va a parar. Yo no le estoy diciendo a nadie que se vaya de la iglesia, ni le estoy diciendo a los amigos que están allá afuera, que nos rodean, que nos escuchan, que usted tiene que irse a vivir más lejos. Usted se puede ir al fin del mundo y lo que Dios dijo de usted lo va a cumplir. En su nombre, gloria. De que lo cumple, lo cumple. ¿Y qué hacemos contigo ahora, hermano mío? Porque hay un problema que nos está involucrando a todos. A mí me gusta que cuando ellos le hacen la pregunta, Jonás es un hombre de Dios, hermano. Reconoció su situación y dijo, tírenme para abajo.
Él podía haberse tirado a su nombre, pero él quiso involucrarlo a ellos para que sean parte del proceso. Él podía haberse tirado. No, esto lo vamos a resolver ahora mismo. ¡Fua! Las aguas no se iban a parar así tan fácil. Tenía que haber evidencia, hermanos míos, de lo grande que es nuestro Dios. Si usted supiera que el proceso de Jonás hizo que todos los marineros se convirtieran a Jehová, Dios de los ejércitos, y llegaron a sus ciudades con voto hecho. Le decían: Señor, desde que yo llegue allá voy a hacer esto en tu nombre. Léalo para que usted vea. Ellos ofrecieron voto a Dios. O sea, Dios te está persiguiendo aun cuando los tiempos están malos. Dios no está lejos de ti, hermano. Si por desobediente te llegó una tormenta, quiero que sepa que Dios está en el mismo lugar ahí, tranquilito, esperando el momento preciso para apretarte un chin más y llevarte al propósito. En la barca todavía había un poquito de esperanza. Los marineros intentaron devolver el barco. No, este hombre no lo podemos tirar para abajo. La sangre de ese hombre va sobre nosotros. Hay que devolver el barco. Intentaron devolverlo con todos los remos posibles. Y cuando le daban un chin para atrás, la tormenta se hacía más fuerte. Y él le dijo: tírenme al agua. A mí me gusta, ¿sabe qué? Que el mismo Dios que dio la orden a la tormenta, le dio la orden al pez. Y cuando lo tiraron, wow, lo paró ahí mismo, hermano. El profeta de Dios corre peligro en mar abierto. El profeta de Dios corre peligro hasta en el barco que iba, porque el barco no va rumbo a Tarsis, va para atrás. El profeta de Dios, en el único lugar que estaba seguro, en el vientre de ese gran pez. Nadie podía comerse ese gran pez. Y ese pez lo único que iba a hacer era llevarlo exactamente a tierra vivo y salvo. Y cuando sale a la orilla, la voz de Dios vuelve ahí y le dice: ve a Nínive. Porque el propósito, ¿cuál es? Que la nación de Nínive escuche la palabra del Señor. Hermano mío, Nínive está al lado tuyo. No pretenda irte al hospital de Santiago de los Caballeros cuando a tu lado los vecinos tuyos no te escuchan hablándole acerca de Jesús. Sí, yo quisiera irme a 4,000 kilómetros, porque allá me gusta, pero y aquí a 100 kilómetros, aquí es que Dios dijo que tenemos que ir. No pretendas ir a orar por los enfermos que están en África. Usted no tiene, si no tiene un pasaporte y una visa y un grupo de cosas, usted no va para África. Ore por los que están ahí cerca, hermano. Ahí está Nínive al lado suyo. No pretenda ser testigo de la gloria de Dios a la gente que no lo conoce. Sea testigo ahí mismo, aún a sus propios enemigos. Acuérdense que los ninivitas eran enemigos de los judíos. Y todos los judíos tenían el corazón repleto de un deseo de venganza profundo, porque la gloria de Dios descendiera, pero en fuego abrasador, y consumiera la ciudad. A su nombre. Levántese de su asiento, por favor. Aleluya. Hay males en la vida, en la familia, situaciones que aparecen, hermanos, que los culpables son los desobedientes. Si tú nunca has sentido el llamado de Dios, bueno, pues está bien. Pero si en algún momento tú has sentido el toque del Espíritu Santo, que te ha llamado al arrepentimiento, escúchame los que están afuera. Si Dios te llamó al arrepentimiento, porque la intención de Dios es que todos se salven, eso es lo que Dios quiere. Si Dios te llamó y tú sigues de desobediente, bueno, pues te puedes preparar, porque si Dios te llamó, Dios hará que su palabra se cumpla. Y los procesos en muchas familias es por causa de los desobedientes. No pongas en riesgo a tu familia. Obedece a la voz del Señor. Los que están aquí adentro y los que están allá afuera. El pez todavía continúa dando vuelta. Las tormentas están ahí. Tendrás que salir del agua y el pez te va a volver a cero allá al principio, para que tengas que cumplir con la voluntad de Dios. Yo prefiero obedecer. Yo me he visto muchas veces dentro de vientres de pez, hermano, espiritualmente hablando, en situaciones por desobediente. He tenido que volver para atrás a cero y empezar de nuevo.
Yo le voy a decir algo, hermanos. Dígale al Señor como dijo el apóstol Pablo, cuando era Saulo, y la luz de Dios vino a él y cayó a tierra. La primera palabra que sale de la boca de Saulo es: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Ahora, después que esté en el suelo. No espere a llegar al suelo. No espere que el pez no se monte en el barco hacia Tarsis, por favor, hermanos. Créale a la palabra del Señor. Créale a la palabra de Dios. Hágalo conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Y si ya tú sientes que estás en el vientre del pez, escucha esto, por favor. Si tú sientes que el problema ya llegó y que no hay salida, porque de ese pez no sale nadie sin que Dios dé la orden. Si tú sientes que el problema es más grande que tú, lo que sea que te esté pasando, la enfermedad que te haya tocado, la Biblia dice en el capítulo 2 de Jonás que desde el vientre del pez, 72 horas más tarde, el hombre levantó su voz al cielo y proclamó el nombre del Señor desde las profundidades del abismo. Y la Biblia dice que cuando él oró, su oración llegó a la presencia del Señor. Arrepentido, y le hizo voto a Dios. Le dijo: Señor, te voy a servir y voy a ir donde tú me envíes. Ahora, sí, está bien, llegó el tiempo. Si te sientes que estás abrumado y apretado en situaciones y enfermo, endeudado, en batallas grandes que no encuentras salida, es el momento que le diga al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Y yo quiero hacer lo que tú digas que yo haga. Jonás pasó 72 horas en ese vientre húmedo y lleno de algas y ácido gástrico y cosas, hermano. Problema, sin esperanza, pero oró al Dios del cielo. Y cuando oró al Dios del cielo, su voz fue escuchada. ¿Cuál es el pez que te ha tocado? ¿Cuál es el desierto que te ha tocado? ¿Cuál es la situación que te ha tocado por desobediente? Ora en esta noche y dile al Señor: dame otra oportunidad. Cierra tus ojos.